Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. El día de hoy tenemos nuestra reunión dominical. Para el mundo cristiano es un día muy particular, muy especial, porque celebramos el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos esta mañana para que podamos ciertamente gozarnos, alegrarnos con motivo de la celebración de tu resurrección. Padre, ayúdanos a meditar y a reflexionar en el significado de este gozo y alegría que nosotros podemos tener, porque el proceso para llegar al tiempo de tu resurrección no fue un tiempo sencillo, no fue un tiempo nada fácil, Señor. Fue un tiempo lleno de dolor y de sacrificio físico. También fue un tiempo de dolor, de angustia para el alma de nuestro Señor Jesucristo, al saber que iría a la cruz, que ofrecería su cuerpo en sacrificio por amor a nosotros y que finalmente daría su vida ahí, clavado en una cruz. Dice la Escritura, haciéndose maldición para que el día de hoy nosotros podamos tener la bendición prometida, de acuerdo al plan supremo, al plan que estableció el Padre para rescatar a un mundo que le había dado la espalda, a un mundo que se había alejado de Él. Padre, permite que esta mañana nosotros y nuestros hermanos podamos tener la capacidad de reflexionar en el aspecto de cómo llegamos a este punto, de cómo llegamos a este tiempo. Tenemos tantas cosas, Señor, por las cuales agradecerte en el día a día. Tenemos tantas cosas por alegrarnos. Si bien nuestra alegría, Señor, tiene que ver con nuestra alegría en nuestra alma y la alegría de nuestro cuerpo. Pero permite, Padre, que la parte espiritual que a nosotros nos conlleva, Señor, sea fortalecida, Padre, porque no hay otra manera de poder comprender y entender las cosas que están dentro de tu plan eterno de redención y de salvación para todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Padre, no menospreciar, de ninguna manera minimizar, de ninguna manera rechazar este sacrificio de Él, a través del cual hoy yo sé que tengo esperanza bendita de vida eterna. Ayúdanos esta mañana, Señor. Hay tantas cosas por decir y no tanto tiempo para ser pacientes para escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, para poder atender, Padre, a tu llamado, para poder atender a tu mensaje, para poder atender, Señor, al reconocimiento de las cosas eternas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo, Padre, no el hombre, haga la obra que tú tienes que hacer. Permite esta mañana, Señor, poner cautivos mis pensamientos ajenos a ti, Señor. Permíteme, Padre, Señor,
de ninguna manera hablar de cosas que no deba, que sean mi interpretación personal o de mi emoción personal, sino que seas tú, Padre, el que nos hables a todos y cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria tuya. Amén. Bien, como todos sabemos, estamos en una semana muy especial, la semana de Pascua. Estuvimos hablando un poco al respecto el jueves anterior. Y el día de hoy quiero empezar con una proclamación, con una proclamación de fe y victoria. Una proclamación que está basada, como cada proclamación, en distintos versículos de la palabra del Señor. La proclamación, si tuviéramos que ponerle un nombre, sería Jesús, nuestra Pascua, nuestra redención, nuestra salvación, nuestra justificación. Por lo tanto, proclamemos todos con gozo en esta semana de Pascua que Jesucristo es el Cordero sin mancha, el cual nos ha dado el amor del Padre, nos ha dado el amor eterno. Dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Primero voy a leer los versículos en los que está basada la proclamación y al final leeremos la proclamación resumida. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para que fuésemos justificados ante Dios. Él fue entregado por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones, y fue resucitado para nuestra justificación, tal y como lo dice Romanos 4:25. En la cruz llevó nuestras culpas, y en su sangre encontramos redención y perdón. Primera de Pedro 2:24 dice que nuestro Señor Jesucristo en Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, y en Él tenemos redención por su sangre para el perdón de nuestros pecados. No sé si no se cargó toda. Está aquí, perdón. En Efesios 1:7 dice: la tumba no pudo retenerlo. Particularmente este día celebramos su resurrección. La tumba no pudo retenerlo. Ha resucitado y vive para siempre como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Efesios 1:7. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Aquel que dijo: el que vive y estuvo muerto, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Está escrito en Apocalipsis 1:18. Y porque nuestro Redentor vive, yo también viviré. ¿Puede usted repetirlo? Y puesto que mi Redentor vive, yo también viviré. Porque yo vivo, dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:19, vosotros también viviréis. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de la promesa de vida eterna para los que creen en Él. Voy a repetirlo y le pido que lo repita igual. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es garantía de la vida eterna prometida para los que creen en Él. Por eso proclamamos hoy:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que vino en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. En Él tenemos paz, victoria y esperanza eterna. Dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Esto es lo que celebramos el día de hoy. Y en esta proclamación resumida, la hacemos personalizada, como usted recordará, y decimos, proclamamos que en esta semana de Pascua, recuerdo con gratitud que tú, mi Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, fue entregado por mis pecados y resucitó para mi justificación. Yo creo que en la cruz Él pagó el precio por mis pecados, lavó mi culpa y con su sangre tengo redención. Hoy puedo declarar y testificar que la tumba no lo retuvo y que Él vive, y que Él vive, y que Él vive para siempre como mi Rey y como mi Salvador. Hoy renuevo mi esperanza en aquel que venció la muerte y proclamo que su resurrección es mi garantía, es nuestra garantía de la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el que prometió que vendría y que ha venido y que ha de volver. Jesús es mi Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Es nuestra paz y es nuestra victoria. Amén. Amén. Les haré llegar, como cada semana, esta proclamación. Y yo les pido que reflexionen en cada oración que ustedes están proclamando. Da un recuento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Durante la semana pasada hicimos un recuento de cómo es que llegamos a la Pascua. Y recordar que la Pascua tuvo que ver con la liberación del pueblo de Israel, el cual se encontraba en la esclavitud en Egipto. El Señor prometió liberarlos, sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Y esto es una visión a futuro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere librarnos de la esclavitud. Muchos de nosotros pudiéramos decir, pero yo nunca he sido esclavo. ¿Esclavo de qué? Yo simplemente vivo mi vida como la debo de vivir. Yo no entiendo por qué soy esclavo del pecado. Y esto tiene que ver con que hay un mundo de maldad, hay un mundo de tinieblas que me impide entender las razones por las cuales la humanidad estaba separada de Dios y que todos aquellos que no han declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador se encuentran separados de la gracia de Dios. Y esto es una tragedia. Recuerde que al momento que el pueblo es liberado, Dios le da instrucciones a Moisés que son transmitidas al pueblo y tienen que celebrar algo que se llama la Pascua. Y esta Pascua tiene que ver con el sacrificio de un cordero.
Esta Pascua tiene que ver con el derramamiento de la sangre del Cordero, el colectar la sangre del Cordero, el marcar sus casas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte, el ángel del Señor, no toque la vida de los primogénitos. Y que cuando ese ángel, esa noche, llegara a ese lugar donde ellos se encontraban, al ver la sangre en la puerta de las casas que habían sido marcadas, pasaría de largo, pasaría por alto. Pascua quiere decir pasar por alto. Años después, y eso es lo que estamos o deberíamos estar celebrando en esta semana, nuestro Señor Jesucristo hizo la representación personal de ese cordero, de un cordero sin mancha, de un cordero que fue inmolado, de un cordero del cual fue derramada su sangre por amor a nosotros en sacrificio, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un castigo que la humanidad merecía, nuestro Señor Jesucristo lo absorbió en la cruz, haciéndose maldición para que nosotros fuésemos bendición. En la semana de la Pascua, que era una fiesta que se celebraba año con año, aproximadamente por 1000 años, año con año se hacía un ritual, se hacía un sacrificio. Año con año, en este tiempo, llamado el tiempo de la Pascua, significaba recordar que Dios les había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. La pregunta es, ¿celebramos nosotros el haber sido rescatados de la esclavitud de nuestros pecados? Porque los pecados esclavizan. No importa cuál sea el nombre de ellos, no importa cuál sea la magnitud de ellos, los pecados esclavizan. Y hay un mundo espiritual que toma posesión y que gobierna sobre esas mentes. Hemos señalado que no tiene mucho sentido declarar condiciones en las que la humanidad vive hoy. Baste señalar algunas, como la guerra. Usted puede prender el televisor, ver las noticias y se habla de guerra por todos lados, de conflictos por todos lados, de muerte por todos lados. Se habla de niños huérfanos. Se habla de destrucción de ciudades. Y aun cuando este escenario no exista, el propio hombre establece leyes que piensa que son correctas para tener una sociedad correcta, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Si me permite citar, el aborto ha dejado más muertes en el mundo que la misma guerra. Y gobiernos y países, en su mayoría, le aprueban. ¿Por qué le aprueban? Porque el hombre tiene que ser libre. ¿Libre de qué? Libre de hacer una voluntad que va en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, nuestro entendimiento está cegado, nuestra conciencia está cauterizada y no podemos entender y discernir, como dice el apóstol Pablo, las cosas que se tienen que entender y discernir espiritualmente, porque no podemos discernirlas. Pero en su misericordia, la presencia de un Dios misericordioso, tocando a nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento, porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se extravíe, sino que todos vengan a la reconciliación con el Creador. Y el acto supremo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente durante la Pascua. Eso es lo que estamos celebrando. Eso es lo que deberíamos celebrar y reflexionar. Quiero leerles algunos versículos del Salmo 22, que como otros salmos se conoce como un salmo mesiánico, un salmo que escribió David 1000 años antes, aproximadamente,
de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que piense y reflexione cómo es posible que David está escribiendo estas líneas sin saber probablemente ni siquiera qué es lo que está escribiendo, qué es lo que está viniendo a su mente. Porque empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las mismas palabras que repite nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión es tan popular actualmente cuando estamos en situaciones de aflicción y que decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, Dios. No puedo con esta carga. Y está diciendo aquí David: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo a ti y no respondes. No hay para mí reposo ni de día ni de noche. Continúa diciendo Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Las mismas palabras que repite el profeta Isaías en Isaías 53, 54 y 55, que nuestro Señor Jesucristo, Isaías también escribía, pero no sabía de él, hablaba del Cordero inmolado, de que fue oprobio de los hombres, de que no escondió su rostro y fue castigado a causa de nuestras rebeliones. Y dice: pero tú eres santo, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Clamamos a ti y fuimos librados. Continúa diciendo Salmo 22:7, todos los que me ven se escarnecen, todos los que me ven me encarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Las mismas palabras que dijeron los religiosos, los fariseos, durante el proceso de la crucifixión, al verla en la cruz. Se encomendó a Dios, pues que lo salve Dios. A ver, ¿por qué no le dices que venga y que te salve? Y en su pensamiento humano decían: y que también nos salve a nosotros del dominio del imperio romano. A veces queremos que Dios trabaje de una manera bajo nuestros propios razonamientos y no podemos entender por qué Dios no responde. Quizás si reflexionáramos pudiéramos ver que Dios sí responde. En todo tiempo responde, no quizás como yo quiero que responda. Y en el proceso puedo escuchar voces que no son las de Dios y yo ser confundido. Y esa confusión tiene un propósito: que yo reniegue y blasfeme contra Dios acerca de su voluntad y de su presencia. Continúa diciendo Salmo 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Jesús clamando en la cruz: no me dejes, Padre, no me dejes, no me dejes. Estaba angustiado. Podemos reflexionar al respecto, porque seguramente no solamente era el aspecto físico, era el aspecto de ver que todos lo señalaban, que lo seguían acusando, que lo seguían juzgando. Y el dolor más intenso era saber que el Padre le voltearía la espalda por unos instantes. Nunca se había separado del Padre. Nunca se había separado del Padre.
Está escrito diciendo, yo y el Padre somos uno solo. Y ahora, por primera vez, le dice al Padre, no me dejes, no me dejes. La misma expresión que podemos tener muchos de nosotros cuando no hallamos algo que sea un bálsamo para nosotros. Un bálsamo de tranquilidad, un bálsamo de paz, un bálsamo en medio de la angustia y del dolor. No me dejes, no me dejes. Porque si me dejas, literalmente siento que muero, Señor. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Continúa diciendo Salmo 22:14. Mi corazón, yo he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Si usted reflexiona en este versículo particularmente, es exactamente lo que está ocurriendo en la cruz. Cuando el soldado, para verificar que nuestro Señor Jesucristo ha muerto, clava la lanza en su costado, traspasando sus pulmones y atravesando su corazón, brotando agua y sangre. ¿Y qué es lo mismo que está diciendo aquí? Que el corazón se ha derretido como cera y que todos sus huesos se han descoyuntado. Alguien que está colgado durante mucho tiempo, las articulaciones terminan por ceder. A esto se está refiriendo cuando dice que todos sus huesos se descoyuntaron. Se derritió él en sus entrañas. Y sigue diciendo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando habla de que como un tiesto se secó su vigor y su lengua se pegó a su paladar, en la cruz él exclamó, tengo sed. Y le fue ofrecida un brebaje que llevaba vinagre con otras hierbas. Y se supone que la intención de ese brebaje era que esto le iba a ayudar a mitigar el dolor, pero él se negó. No quería que hubiera nada que mitigara ese dolor, excepto el consuelo del Padre. Sigue diciendo Salmo 22:17, contar puedo todos mis huesos. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Seguramente muchos de los latinos habremos visto películas acerca de la crucifixión y habremos visto cómo nuestro Señor Jesucristo tenía una capa de color púrpura que se dice que era una prenda muy valiosa, que era de una sola pieza, que no se podía romper ni rasgar. Por eso, para repartírsela a los soldados, decidieron echar suertes para ver quién se quedaba con ella. 1000 años para que se cumpliera esta profecía. 1000 años en que el Espíritu Santo, aunque no se habla como tal en la Escritura, pero el Espíritu le está revelando a David esto. Yo no sé si David pensó en ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿A qué se está refiriendo? Es probable que no tenga nada que ver conmigo. Y continúa diciendo, Salmo 22:19, mas tú, Jehová, no te alejes
fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y aquí está nuevamente la expresión, no me dejes, no me dejes. Sálvame, sálvame, Señor. Salmo 22, 23 dice, los que temen a Dios, alábenle y glorifíquenle. Toda la descendencia, todos los que son pueblo del Señor, teman al Señor. Salmo 22, 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, Dios le escuchó. Este salmo, les invito a reflexionar sobre él, porque está hablando de la crucifixión. Hablamos también que en el proceso de la crucifixión, nuestro Señor no abrió la boca para condenar. Mientras lo insultaban, mientras lo señalaban, mientras le escupían, Él elevó a su Padre una oración corta, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Dios, perdónalos. Y esto nos muestra una parte importante del camino para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podremos nosotros hacer la misma expresión para aquellos que nos rodean, para nuestro prójimo, para nuestros enemigos? Señor, perdónalos, 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 oh Dios, porque no saben lo que hacen. Y el no perdonar implica guardar resentimientos, amargura, rebelión, dando lugar a quien no está con Dios, que el Señor le reprenda. Por eso es tan importante perdonar. Y después no solo perdonar, sino bendecir. Durante estas últimas semanas he tenido oportunidad de estar asistiendo, porque no podría emplear el término tratar médicamente, a un joven como de 33 años, precisamente. Lleva mucho tiempo en la cama de un hospital, en cuidados intensivos. Médicamente, en una situación terriblemente complicada. Y lo traigo a señalar porque en uno de estos días, mientras daba información particularmente al padre de él, él expresaba, abría su corazón y decía, han hablado conmigo otros médicos y me han dicho que no hay ninguna posibilidad de respuesta. Y de alguna manera estaba expresando una decisión de señalar que quería que ya no se le administrara nada. Él está conectado a un ventilador y que fuese desconectado del ventilador. Decía, yo no puedo soportar ver a mi hijo con tantos orificios en su cuerpo. Y cuando usted tiene oportunidad de ir a la palabra del Señor, cuando Él me está expresando que Él no puede soportar ver a su hijo con tubos al hablar de venoclisis y ver el tubo en la boca y ver otro tubo cerca del corazón y dice, no puedo soportarlo. E inmediatamente, para mí, el Señor
me mostraba que este dolor de un padre hacia un hijo era el mismo dolor del corazón del Padre cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Era una manera de poder comprender un destello del dolor en el corazón de Dios. Ver a su Hijo entregar su vida por amor a nosotros. Y esto es lo que debemos recordar durante esta semana. Nuestro Señor Jesucristo levantó su voz y clamó prácticamente antes de expirar. Y dijo: Padre, todo está consumado. Consumado es. No hay más nada por hacer. Todo lo que había que hacer se ha hecho conforme a tu voluntad. Y entregó su espíritu. Hay una serie de mensajes y de enseñanzas que uno quisiera tomar a este respecto. Dentro de ellos hay uno en el cual, tiempo atrás, Abraham, a cual el Señor le había entregado un hijo siendo un hombre de 100 años, tiempo después le pide que lo sacrifique y que vaya a un lugar específico para sacrificar al hijo. Me llama la atención que dice que hicieron 3 días de camino y finalmente vieron el lugar, la cumbre del monte en donde habría que sacrificar al hijo. Los mismos 3 días que transcurrieron entre lo que se conoce como el Domingo de Ramos y el tiempo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham les dice a los siervos que iban con él: esperar aquí, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos al Señor y regresaremos. El Señor le había dicho que se lo entregara en sacrificio. Como ahora él expresa: subiremos, adoraremos y regresaremos. Y esto es un reflejo de saber que aún Dios nos puede levantar de la muerte, tal y como lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde estaba ese monte llamado el monte de Moriah? En donde Abraham amarra a su hijo sobre una piedra y está presto y listo para sacrificar a su hijo. El hijo ha subido con el padre llevando la leña sobre sus hombros y ahora está a punto de ser sacrificado. Momentos antes, Abraham le dice, le da una respuesta a algo que preguntó el hijo: Padre, ya tenemos todo, tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Y el cordero dónde está? Y Abraham dice: ya Dios proveerá. Ya Dios se proveerá. En el momento que va a ser sacrificado, Dios le dice: detente, Abraham, porque ahora sé que me amas. Hablamos hace unas semanas acerca de que si realmente queremos seguir a Cristo, si realmente, como ese canto que dice: voy a seguir a Cristo, la cruz al frente, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En el momento que el hijo Isaac va a ser sacrificado, Dios le dice: detente, porque ahora sé que me amas. Ahora sé verdaderamente que tu corazón me pertenece. Hermanos, oremos día a día para saber que verdaderamente nuestra mente, nuestra alma
le pertenecen al Señor. Momentos después, el Señor se provee de un carnero que es sacrificado, y Abraham y el hijo regresan a casa. Ese mismo lugar en donde se iba a llevar a cabo ese sacrificio es el mismo lugar donde ahora se lleva la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo conlleva el regresar a casa con el Padre. Cristo regresó a la casa del Padre. Cristo fue glorificado. Cristo se encuentra a la derecha del Padre. Él pagó el precio por nuestra libertad. Eso es lo que este día debiéramos celebrar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habiendo triunfado sobre sus enemigos, habiendo exhibido públicamente a sus enemigos. Dice que los puso por estrado de sus pies. Y con esto dice que el mal no prevalecerá, que el gobierno de las tinieblas no prevalecerá, y que aquellos que han sido marcados con la sangre del Cordero, hoy sabemos que tenemos esperanza bendita de vida eterna. Eso marca este día. Eso marca la glorificación del Señor. Eso marca nuestra esperanza. Yo no sé por lo que tú estés pasando el día de hoy, pero Dios dice, ve a la cruz, mira a Cristo, pon tus cargas en Él y hallarás descanso para vuestras almas. Gracias, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por traer a nuestra mente el recuento de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que nuestra esperanza de vida a tu lado está garantizada. Gracias, Señor, porque hoy sé que me has limpiado, me has lavado con tu sangre preciosa y sé que tu sangre me ha marcado y que hoy puedo llamarme un hijo de Dios. Y eso me da la certeza de la herencia de la vida eterna. Permíteme esforzarme en el día a día y no olvidar, Señor, lo que para ti representó en un momento el sacrificio de tu Hijo, de no invalidarlo. Ayúdame a esforzarme día con día, ayúdame a ser mejor cada día, ayúdame a atesorar tu palabra, Señor, y a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un excelente día, que el Señor los bendiga.